Hola chicos, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, profesor, buenas noches. Perfecto. Bueno, ¿qué hora es? Bueno, algunos exámenes he corregido. La verdad que están bastante bien. Pues yo he sido muy generoso en cómo he otorgado los puntajes o cómo he distribuido los puntajes. No sé, pero bueno, están bien. Dentro de todo están bastante bien. Lo cual me alegra. Bueno, esperamos un minuto y comenzamos. Porque hoy vamos a terminar la teoría de bienes personales para que hagan algo de práctica el martes con Gabriela. Ya algunos nombres, por lo menos nombres y apellidos, comienzo a... Bueno, chicos, comencemos. Voy a volver solo a un aspecto. En realidad ya saben que acá había un problema con la numeración, pero bueno, dejemos la numeración como está. Fundamentalmente, cuando veíamos, yo les decía que hay dos artículos, hay un artículo, mejor dicho, donde están establecidos concretamente quiénes son los sujetos del impuesto y cómo se van a gravar los bienes que posean dichos sujetos. Eso era el artículo 17 de la ley, donde en el inciso A se grava de una manera a las personas físicas y sucesiones indivisas residentes en el país y de otra manera distinta, lógicamente, a las personas físicas o personas humanas no residentes en el país. Ya sabemos que para las personas físicas residentes en el país, olvidémonos de las sucesiones indivisas, se graban la totalidad de los bienes con independencia del lugar donde esos bienes se encuentren situados por aplicación del criterio de la residencia o del domicilio. Porque como les dije en la clase anterior, durante muchos años, hasta el año 18, llegué a más de 20 años casi, el criterio que utilizaba la ley de bienes personales era el del domicilio, pero por suerte, de alguna manera en el 19, se cambió ese criterio de domicilio por el criterio de residencia, con lo cual por lo menos hablamos un idioma en común entre lo que es bienes personales y lo que es el impuesto a las ganancias, porque el concepto de residencia es el establecido por la ley del impuesto a las ganancias, o sea, cómo se determina quién es un residente en el país y quién es un no residente. Nosotros, por supuesto, vamos a trabajar con los sujetos del 17A en la práctica, que son las personas residentes en el país, y sobre ellos van a hacer el práctico. Pero vayamos ahora a los sujetos del 17B. Los sujetos del 17B son las personas físicas no residentes, donde únicamente van a estar grabados los bienes que posean en la República Argentina por aplicando el criterio de territorialidad de los bienes, es decir, el lugar donde se encuentran ubicados los mismos. Por algo que ya veíamos en la clase anterior, es que lógicamente no puedo pretender que un no residente pague por los bienes que tiene en su país de origen más los que tenga en la República Argentina.
solo puedo grabar. Esto es bastante similar a lo que pasa en el impuesto a las ganancias. Entonces, los sujetos del 17b son personas humanas no residentes, es decir, cualquier sujeto del exterior, cualquier persona humana que reside fuera de la República Argentina y que tiene bienes dentro del país. Esos bienes van a estar grabados con el impuesto. Y acá se presenta exactamente la misma problemática que teníamos en ganancias, ¿recuerdan? Recuerdan que en ganancias los no residentes solo se les grababa la renta que obtenían dentro de la República Argentina, por el criterio de territorialidad de la fuente. Bueno, acá pasa lo mismo, y en ese momento nos preguntábamos cómo hacíamos en ganancia para que un no residente tribute el impuesto. Y recuerdan que la solución era que el impuesto se tributaba vía retención en la fuente por el agente pagador del país de esa renta o de ese beneficio. El beneficiario del país que le pagaba a un sujeto del exterior en el momento de hacerle el pago de la renta, debía actuar como agente de retención. El problema es que acá, esa solución se podía adoptar en ganancias porque había dinero de por medio. Yo estaba pagando un ingreso del sujeto del exterior. Pero acá no hay dinero de por medio. Entonces no puedo aplicar la figura de agente de retención porque solo se retiene cuando hay una suma de dinero de por medio, donde yo puedo amputar parte de ese dinero y depositárselo al fisco en concepto de impuesto retenido. Bueno, la solución que se encontró en bienes personales es diferente. Acá va a aparecer una nueva figura en materia impositiva que no la han visto ustedes nunca en el impuesto a las ganancias y que en realidad aparece en la legislación argentina, acá en el impuesto sobre los bienes personales, y vayan al punto 4 de la guía, y esa figura se llama responsable sustituto. ¿Y qué quiere decir esta nueva figura, responsable sustituto? Como su palabra lo indica, lo que hace el legislador es buscar algún sujeto del país que lo sustituya al contribuyente principal, que es el sujeto domiciliado en el exterior, quien tiene que pagar el tributo. No resulta tan fácil ni probable que ese sujeto presente una declaración jurada, como si lo puede hacer cualquier sujeto radicado en el país. Entonces, lo que hace el legislador es buscar un sustituto de ese contribuyente principal que está radicado o residiendo o que tiene residencia tributaria en el exterior. Entonces, ese sujeto del país, que ya vamos a ver a quién lo designa la ley en sustitución de la persona humana del exterior, como único responsable del ingreso del impuesto ante el fisco. Y por eso se llama responsable sustituto, porque como su palabra lo indica, lo sustituye al contribuyente principal, al obligado principal, que en este caso es la persona humana no residente o que está residiendo en el exterior. Entonces, el sustituto no es que queda obligado junto con el obligado principal que reside afuera, en el exterior, el no residente, sino que se transforma, lo reemplaza al sujeto del exterior, lo sustituye, de tal manera que el único responsable del ingreso del impuesto ante el fisco se transforma o recae, mejor dicho,
en ese responsable sustituto que va a ser un sujeto radicado, domiciliado en el país. Esa es la figura que por primera vez aparece en la legislación argentina y se aplica perfectamente para el caso de bienes personales. Y se aplica precisamente para estos sujetos del 17b. Yo ahora les pido que vayamos a la última parte de la guía, en el último punto, que es el punto 10, para ver entonces cómo se van a tratar a estos o cómo van a tributar estos o quiénes son además estos responsables sustitutos por los bienes en el país pertenecientes a sujetos del exterior. Y primero comienza el artículo 26, esto está definido en el artículo 26 de la ley, primero me establece quiénes van a ser los responsables sustitutos del país que van a sustituir al contribuyente, persona física que no tiene residencia en la República Argentina. Los responsables sustitutos que deben ingresar el impuesto que recae sobre los bienes ubicados en el país que posean las personas humanas y sucesiones indivisas domiciliadas o radicadas en el exterior, entre paréntesis, que es justamente lo que hemos estado hablando, que son los sujetos del 17b, conforme el artículo 26 de la ley, son los siguientes. Las sucesiones indivisas radicadas en el país, toda otra persona física o jurídica domiciliada en el país, es decir, cualquiera, mire, esto es muy amplio, me dice que puede ser responsable sustituto, cualquier o toda persona física o jurídica domiciliada en el país que tenga. Escuchen, porque esta definición se la tienen más o menos que grabar. ¿Cuál es la condición para que esa persona física o jurídica o sucesión indivisa radicada en el país se convierta en un responsable sustituto conforme la ley? Que tenga el condominio, el uso, el goce, la disposición, el depósito, la tenencia, la custodia, la administración o la guarda de dichos bienes. Como verán, cualquier sujeto, llámese persona física o jurídica del país, que, por ejemplo, tenga el condominio o que tenga el uso, que es lo más común, o que tenga el goce, o que tenga la tenencia, o que tenga la administración en el país de esos bienes que pertenecen a una persona humana del exterior, este sujeto del país se transforma ante el fisco en el único responsable del ingreso del impuesto sobre los bienes personales por los bienes o por el bien, si fuera uno solo, que esa persona humana del exterior tenga en el país. Y esto es muy simple, porque ese responsable sustituto, ¿cómo va a ingresar el impuesto? La forma de determinar e ingresar el impuesto es muy simple. Se va a tomar el bien de que se trate, eso ya lo van a ver y van a ver ejercicios también en la práctica. Lo van a evaluar a ese bien conforme las normas de la ley, porque esta ley tiene normas de evaluación de los bienes. Yo no le puedo poner en bienes personales el valor que a mí me parezca a los bienes, sino que hay una norma legal que establece de forma concreta cómo se evalúan los bienes a los fines del pago del impuesto. Entonces, vamos a tomar el bien de que se trate
vamos a evaluarlo, vamos a tener un valor del bien, aplicamos la alícuota del 0,50% y ese es el impuesto determinado. Ese impuesto, que es muy fácil de liquidar, es simplemente poner valor, tipo de bien, valor, alícuota, impuesto. Y ese impuesto lo ingresa el responsable sustituto ante el fisco, porque se transforma en el único obligado ante la FIP. El contribuyente principal desaparece acá, porque el fisco le va a ir a tocar la puerta exigiéndole el pago del tributo al responsable sustituto en el país. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué yo tengo que pagar un impuesto de otro? Bueno, porque la ley, la propia ley en el artículo 26, luego le da la posibilidad, lo cual es lógico, de que el responsable sustituto le solicite la sustitución o el reembolso, para que no nos confundamos, el reembolso del impuesto pagado, ¿a quién? Al sujeto que en realidad es el que tiene que pagar, y el sujeto que tiene que pagar el impuesto, el sujeto pasivo es la persona humana residente en el exterior. Entonces, la ley lo faculta a solicitar el reintegro del impuesto pagado al contribuyente principal. Es más, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa? Pero si después el sujeto del exterior no me reintegra el impuesto que yo he pagado ante el fisco. Insisto, un impuesto que no es mío, porque yo no soy sujeto pasible, yo no soy el dueño de ese bien. Bueno, la ley inclusive le da la facultad a esa persona designada responsable sustituto de poder inclusive enajenar o retener el bien para cobrarse de ahí el impuesto pagado en sustitución del contribuyente principal. ¿De acuerdo? No es tan complicado esto. Esto tiene un mínimo de impuesto que es bastante bajo, 250 pesos de impuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el bien valuado aplicado por el 0,50 me dé un impuesto determinado menor a 250 pesos, no hay obligación de ingresar. Si el impuesto determinado supera los 250 pesos, hay obligación de ingresar el impuesto como responsable sustituto. Y la otra aclaración muy importante, que eso sí, preciso que lo anoten, porque la verdad que no está acá en la guía, y es que tengan en cuenta que un sujeto del exterior puede tener. Si tiene un solo bien en el país, bueno, va a haber un solo responsable sustituto. Pero puede tener 2 o 3 bienes en la República Argentina. Por ejemplo, un uruguayo, por decirle a alguien muy cercano, puede tener 2 inmuebles, 2 departamentos en la ciudad de Buenos Aires. 2 inmuebles. Y supongamos que que a esos inmuebles lo tiene alquilado a 2 sujetos distintos. Supongamos 2 departamentos, los alquila, uno es el inquilino A, el otro es el inquilino B. En ese ejemplo, ¿quién pasa a ser responsable, sustituto del pago del impuesto sobre esos bienes que ese uruguayo tiene en la República Argentina, no residente, pero tiene un bien grabado en bienes personales por aplicación del artículo 17b? Los inquilinos. Los inquilinos, exactamente. ¿Y por qué los inquilinos? ¿Dentro de qué palabrita entran acá? ¿Qué tienen los inquilinos para que se El hayan uso. transformado? El uso. Pues, Exactamente, Héctor. Perfecto. Tienen disculpe, profe.
¿Cómo? Y otro ejemplo, además de, porque lo único que se me ocurrió a mí era un inmueble. ¿Hay otra Bueno, situación en la que haya responsable? sí, podés pensar varios inmuebles. Por ejemplo, este uruguayo tiene un campo. Supongamos que el campo se alquila, pero a su vez, o lo arrienda, pero suponte que no esté arrendado, tiene un campo en la provincia de Buenos Aires, no está arrendado, no produce nada, lo compró como inversión, pero tiene en el país alguien que le administra, por ejemplo, ese inmueble. ¿En qué sentido? Le paga los impuestos provinciales, el impuesto inmobiliario, se encarga de cuidar que el campo esté en condiciones. Tiene un administrador, por ejemplo. Ese administrador se transforma en responsable sustituto. Y Es más, perdón. sí, ¿Y la AFIP cómo sabe que es el administrador o hay que declararlo? ¿O después el dueño real viene y dice, no, no me pagó los impuestos porque él era el administrador y no se olvidó de pagarlo? No sé. ya van a ver porque uno dice, bueno, ¿cómo sabe la FIP? Ya vamos a llegar a eso. Quiero poner otro ejemplo para que vean que esto es más amplio. Supongamos que ustedes son amigos, supongamos que en vez de dos tenemos un uruguayo que tiene un departamento en Puerto Madero, que lo utiliza para cuando el uruguayo viene a pasear a Buenos Aires. No está alquilado. Busquen un responsable sustituto, por ejemplo, y no tiene nadie quien le administre. Él cuando viene a Buenos Aires paga los impuestos. Como los uruguayos toman un buquebús y están en una hora, 2 horas. No sé, el consorcio. Bien. El consorcio, el administrador del consorcio, exactamente, exacto. Siempre vamos a encontrar un responsable sustituto. Vayamos a algo más extremo. Supongamos que se los presta a ustedes al departamento para que también cuando vayan a Buenos Aires tengan donde alojarse. ¿Qué tienen ustedes? El uso también, estamos usando. El uso o el goce de ese inmueble. Por lo tanto, ustedes se habrán transformado en responsables sustitutos. Claro que no es tan simple para el fisco determinar quiénes son los responsables sustitutos, que es el que va a pagar el impuesto en sustitución del verdadero sujeto pasivo que es un no residente que vive en el Uruguay. Ahora, y ustedes dicen, bueno, pero entonces, bueno, puede ser que nada suceda porque la AFIP no encontró un responsable sustituto, o el responsable sustituto no hizo nada, o quien debiera actuar como responsable sustituto no lo hizo. Que nunca se le ocurra vender el departamento o el inmueble o el bien de que se trate en Argentina, porque realmente ahí va a tener el problema del no pago de bienes personales durante todos los años no prescriptos. ¿Se entiende? Mientras no se venda el inmueble puede ser que no haya inconvenientes, pero eso por una cuestión de que va a estar grabado en ganancias, va a saltar sí o sí y el problema va a surgir en el momento de la venta. Por algo que quizás ustedes no hemos llegado a ver, porque en este caso, en ganancias, se va a tratar de un beneficiario del exterior, porque estamos hablando de un no residente. Pero lo que les quiero decir es que en definitiva, quien es obligado frente al fisco es el responsable sustituto. Si son inmuebles, el fisco puede llegar al responsable sustituto. Alguien seguramente, algún administrador
Si se alquila, puede ser, por ejemplo, que lo alquile a través de una inmobiliaria. Si no es el inquilino, puede ir contra la inmobiliaria que le administra, por ejemplo, las propiedades, la renta de propiedades. Algún responsable sustituto va a haber, porque fíjense en ustedes que estas palabritas que definen al responsable sustituto son bastante amplias. Son varias. Condominio, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, guarda o administración de dichos bienes. Cualquier sujeto que tenga el condominio, uso, goce, etcétera, de el bien cuyo titular está radicado afuera, se convierte automáticamente en responsable sustituto y debe ingresar el impuesto al fisco. Profe, Con lo cual, lo que les pido sí que anoten es que un no residente del exterior puede que tiene bienes en la República Argentina, puede llegar a tener tantos responsables sustitutos como bienes tenga. ¿Se entendió esto? Porque si yo tengo, por ejemplo, 5 inmuebles que alquilo a personas diferentes, voy a tener 5 responsables sustitutos. No necesariamente el responsable sustituto va a ser uno solo. Será uno solo si tengo un solo bien. Pero si tengo más de un bien, puede ser uno solo si, por ejemplo, yo tengo un administrador, un solo administrador, ahí la responsabilidad primaria va a recaer en el administrador. Pero si no hay un administrador, pues yo puedo llegar a tener tantos responsables sustitutos como bienes tenga. ¿Se entendió esto último? El fisco, el único obligado del ingreso ante el fisco es el responsable sustituto. Y aquí en el fisco puede intimar, aplicar la ley penal tributaria, multa, intereses, todo lo que ustedes quieran y toda la parafernalia de herramientas que tiene el fisco va a ir únicamente solo sobre el responsable sustituto. Y de ¿Profe? esa manera, sí. Y si la persona que vive en el exterior es socio de una SA o de una SRL y no paga, ¿el sustituto es la empresa? ¿Sí? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver, porque te has puesto el foco en algo muy específico. Ya después te respondo esa pregunta porque la vamos a responder cuando veamos el próximo responsable sustituto. Porque profe, este responsable sustituto está para el 17B. Nació en la ley para los sujetos del 17B. Sí, no sé quién habló y qué me querían preguntar. yo tenía la duda de que si puede haber más de un responsable sustituto por bien. No, más de uno por bien no. Bien, Uno. bien. Y de última, si hay más de uno, el fisco elegirá uno. Por ejemplo, si hay alguien que alquila, por ejemplo, vos tenés si tenés un inmueble que lo alquilás, pero a su vez tenés una persona en el país que te administra ese inmueble. Los dos entran en la definición del sustituto, o el administrador o el inquilino. Bueno, el fisco decidirá a cuál de los dos, a quién encuentra más fácil. ¿Se entiende? Pero va a ser uno. Bien. Bueno, con esto ya vemos y hemos definido cómo va a tributar un sujeto del 17B. Volvamos al 17A, que es sobre lo que ustedes van a trabajar. En el 17B también lo van a ver en los prácticos. 17A, que son los residentes en el país, cualquiera de nosotros, que ya sabemos, vamos a tributar por la totalidad de los bienes, tanto los ubicados en el país como los ubicados en el exterior, y
el impuesto se determina vía presentación de declaración jurada ante el fisco. ¿Por qué? Porque nosotros perfectamente podemos ir, inscribirnos, solicitar el quit, presentar la declaración jurada, determinar y pagar el impuesto, que es lo que ahora vamos a hacer, o ustedes, mejor dicho, van a hacer. Entonces, ya sabemos que situémonos en una persona humana, residente en el país, que puede tener una serie de bienes dentro del listado del activo de sus bienes. Inclusive esos bienes pueden estar situados en el país y podemos tener otra columna de bienes situados en el exterior. Ya les dije que los bienes, ambos están grabados, la totalidad, pero los bienes situados en el exterior, que es un poco más complejo ese tema, no lo vamos a ver. Con lo cual, nosotros solo nos vamos a limitar a liquidar el impuesto de un residente en el país que tiene bienes situados en el país. Y ya les dije que la ley, en el artículo 19, traía un detalle de que se consideraba bienes situados en el país. Ese detalle, como les dije la vez pasada, es tan amplio que todo el abanico habido y por haber posible de bienes que pueda tener una persona, seguramente ustedes lo van a encuadrar, lo van a poder encontrar en alguno definido en alguno de los incisos del artículo 19 de la ley. Nos olvidamos de los bienes del exterior, nos situemos en el abanico de bienes situados en el país. Como toda ley, bienes personales no escapa a una palabrita que ya conocen y que se llama exenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber bienes situados en el país pertenecientes a personas humanas que están exentos por ley. Primero grabado, porque si son bienes situados en el país, una persona residente en el país, entran dentro del objeto grabado. Pero luego, con la famosa técnica de la exención, que ustedes ya conocen, el legislador exime, exceptúa del pago del impuesto a determinados bienes. Los bienes exentos están definidos en el artículo 21, que es un artículo muy cortito de la ley. Bienes personales es mucho más fácil, donde yo solo pretendo, y miren qué fácil, porque los otros no son de uso tan frecuente, no son bienes tan comunes. Yo solo pretendo que ustedes aprendan estas 3 exenciones, tan solo 3, y que son muy simples. Primero, la primera exención que quiero que conozcan está en el inciso F del artículo 21 de la ley. Y me dice que van a estar exentos los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación. En realidad, esta exención rige a partir del periodo 2019 y siguiente. A mí ya no me interesa, porque como la ley vive cambiando y ustedes van a liquidar 2020, por lo menos quiero que sepan que del 2020 en adelante, que es lo que van a liquidar, y 2021, si tuvieran que hacer 2021, si una persona, entonces, humana, radicada en el país, es titular de un inmueble rural, el inmueble rural está exento. Ya sea que el inmueble rural esté afectado o no a una empresa unipersonal, se arriende, esté improductivo, independientemente de la afectación que tenga el inmueble, si el inmueble, el titular o el dueño es una persona humana,
ese inmueble rural no paga bienes personales. Entonces un campo de soja no paga. Siempre No que sea de paga. una persona. Está Si bien. pertenece a una persona humana, el inmueble rural está exento. Está exento. ¿Qué entonces a los que producen soja no les conviene armar una sociedad? Conviene. No, bueno, pero podés tener, lo que pasa es que si vos tenés una sociedad, no sos contribuyente de bienes personales. No, el campo. Ah, claro, Supongo. porque es para persona humana. Bien, bien, perfecto, perfecto. Ya está, ya está. Bien, Bien, estoy todavía con ganas. Bien, gracias. bien. Sigamos. G. Títulos públicos. Cualquier título, bono y demás títulos valores emitidos por la nación, las provincias, las municipalidades y la CABA están exentos. Es decir, se supone que si el Estado, y más este Estado argentino que siempre necesita de dinero, emite un título público para captar fondos de inversores, y para hacer más redituable esa inversión, justamente está esta exención. Ese título público está exento del pago de bienes personales. ¿Se entiende? Esto es muy fácil de entender, no requiere que nos detengamos más, mucho tiempo más. H, la última exención que quiero que aprendan. Los depósitos en moneda argentina y extranjera, miren que acá es diferente a ganancias, depósitos en moneda argentina y extranjera efectuadas en las instituciones comprendidas en el régimen de la ley de 21.526, que es la ley de entidades financieras, que sean a plazo fijo, en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro o en otras formas de captación de fondos, de acuerdo a lo que determine el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Y acá solo quiero que graben que, fíjense, que plazo fijo, caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, situémonos en esas tres, que son las más comunes. O en otras formas de captaciones de fondos, de acuerdo a lo que establezca el Banco Central, pero pensemos en estas tres: plazo fijo, caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro. Fíjense en que las tres tienen la característica de que generan un interés. Y fíjense en que acá, en estas formas de depósitos que una persona tenga en instituciones bancarias, ¿qué les llama la atención también que un sujeto puede llegar a tener en el banco y que no entra dentro de la exención? Dólares. Ah, no, que no entra. Que no entra en la exención. Ah, la La caja joya, la fuerte. caja. Caja fuerte. Eso. No. Bueno, lo que pasa es que las cajas fuertes, eso es alquiler de cosas. Eso es. Ah, Ustedes saben que lo que uno tiene en una caja de seguridad, se supone que ni el banco sabe qué es lo que yo tengo en la caja de seguridad. Les estoy hablando de depósitos en entidades financieras. ¿Qué otra cosa puede tener? ¿Qué es lo más común que tenga un sujeto en el banco? Caja de ahorro. ¿Ok? La caja de ahorro está Cuenta exenta. corriente. sí. Cuenta corriente, exactamente. Cuenta corriente. Bueno, el saldo de la cuenta corriente no está exento. Y fíjense en por qué la cuenta corriente no y el plazo fijo, la caja de ahorro o cuentas especiales de ahorro sí.
La característica es que tanto el plazo fijo como la caja de ahorro generan un interés para el depositante. Las cajas de ahorro ya sabemos que el interés es mínimo, pero bueno, generan un interés. Lo concreto es esto. Y ustedes dirán, fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos ganancias, el famoso inciso H, los intereses de depósitos a plazo fijo de una persona humana que también estaban exentos bajo ciertas condiciones? Lo han Sí. tenido hasta parcial. Bueno, fíjense entonces ustedes que cómo sigue la discusión con este tema de un sujeto, cualquiera de ustedes o cualquier persona del país, persona humana, que tenga un poco de ahorro y haga un plazo fijo y obtenga un interés. El interés, si cumple las condiciones del H, Lo estamos viendo, ¿no, profe? Se ve bien y se ¿me escucha bien. están viendo? Ah, Sí. bueno, menos mal. Yo pensé que me había ido, perdón. Que bueno, ya me había asustado, porque yo digo, estaba mirando el modem y supuestamente... ¿qué les estaba diciendo? Volviendo de nuevo a hacerlos razonar, les decía, cualquier persona que tenga un plazo fijo, tiene algo de ahorro, porque tiene cierta capacidad de ahorro, vende un inmueble, una casa y tiene un dinero, y quiere que le genere una renta, que lo cubra de la inflación, etc. Fíjense en ustedes que ese interés puede estar exento de ganancias y a su vez el depósito a plazo fijo no paga bienes personales. Y es la misma discusión. ¿Es válida o no es válida esta exención? Pero ahora les cuento algo. Este inciso H, ¿sabe cuándo se incorporó a la ley de bienes personales? En el año 2001. Y de ahí quedó. ¿Y qué pasó? Y se lo incorporó en diciembre del 2001. ¿Y qué pasó en diciembre del 2001 en el país? Ese fue el El año del corralito corral. puede ser. Exactamente, el famoso corralito financiero. ¿Qué sucedió? Cuando a comienzos de diciembre se armó el gran escándalo de que la gente no podía retirar el dinero de los bancos o su plazo fijo, lógicamente, y el país se incendiaba, los legisladores rápidamente se reunieron y le agregaron este inciso H a la ley. ¿Por qué? Porque gracioso sería que encima tenga que pagar bienes personales por un depósito a plazo fijo que nunca lo iba a recuperar y que a su vez no lo podía disponer. ¿Se entiende esto? Y de ahí, no sé si se olvidaron o no, pero de ahí quedó este inciso H hasta el día de la fecha. Entonces, profe, o sea, si yo tengo algo para vender, me conviene venderlo el 30 de diciembre y deposito toda la plata en el plazo fijo, en la caja de ahorro, para que no me Y cobren. sí, Si tengo una camioneta y sí, o lo que y sea. sí, sí, Si no, mira. sí, sí. La verdad que sí. Si vos al plazo fijo lo tenés al 31/12, ese plazo fijo al 31/12, si por ejemplo lo haces el 10 de diciembre hasta el 10 de enero, vencimiento 30 días, no paga. Porque ya sabemos que efectivamente bienes personales es un impuesto instantáneo al 31/12. Bueno, como verán, las exenciones muy fáciles de aprender. Sigamos. Vayamos ahora, volvamos al punto 4 de la guía de los responsables sustitutos. Y ahora les cuento algo. Históricamente había un solo responsable sustituto, que era el del artículo 26. Ese responsable sustituto ya lo acabamos de analizar.
el artículo 26 de la ley es el que estableció, por primera vez aparece en la legislación de Argentina, esta figura, que no es un invento argentino. Los argentinos no hemos inventado nada, menos en materia impositiva. Es una figura de la tributación internacional que ya existe y que simplemente lo que se ha hecho es usarla por primera vez y que acá quedaba muy bien para el artículo 17, inciso B. Pasó el tiempo y la segunda figura, hoy por hoy hay tres, porque siguió pasando el tiempo y apareció una tercera. La tercera figura de responsable sustituto nosotros no la vamos a ver porque no hay tiempo, y esto está dirigido a los fideicomisos. Pero el segundo responsable sustituto que aparece en el año 2008, y acá sí ya la figura está desvirtuada, porque en realidad la figura del responsable sustituto vino muy bien para solucionar el problema de cómo hacer para que los sujetos del exterior que tengan bienes en Argentina tributen. Pero como también en Argentina somos campeones en transgiversar las figuras, ¿qué es lo que se hizo? Se utilizó esta figura del responsable sustituto. A alguien se le ocurrió la idea de decir, escuchen esto, que todas las sociedades constituidas en el país, regidas por la ley 19.550, que ustedes saben, porque han estudiado sociedades, que es la actual Ley General de Sociedades, se van a transformar en responsables sustitutos del valor de la participación que el socio, persona humana, tenga en esa sociedad. De tal manera que esa participación que hasta el año 2008 se tributaba en cabeza de la persona humana, porque era un bien, ¿se acuerdan que por eso les hice en la clase anterior decir que sería bueno que ustedes hagan un listado de bienes que puede tener una persona humana, y dentro del listado de bienes me habían dicho, esa persona humana puede tener acciones en un SA, puede tener cuotas de una SRL, puede tener participación en una sociedad de hecho. Bueno, y eran bienes grabados. Hasta el año 2007, el valor de esa acción, el valor de esa cuota social, el valor de esa participación en la sociedad de hecho, era un bien grabado que se pagaba en cabeza de la persona humana vía declaración jurada que presentaba esa persona humana. A partir del 2008, no es que esos bienes dejan de estar grabados, sino que el impuesto va a ser pagado e ingresado a partir del año 2008 por las sociedades emisoras de esas acciones o de esas cuotas sociales o de esa participación donde yo, en el caso de una sociedad de hecho, donde una persona humana sea socio. De tal manera que a partir del 2008, cuando ustedes hagan la declaración jurada de la persona humana, esa acción, esa cuota social, esa participación en la sociedad de hecho, ya no va a tributar en cabeza de la persona humana, porque el impuesto será pagado e ingresado por la sociedad, que se transforma en el responsable sustituto de pagar el impuesto sobre los bienes personales, sobre el valor de esas acciones y participaciones.
¿Qué hace la sociedad? Dice, bueno, supongamos que sea una sociedad anónima que tenga 2 socios, 2 personas humanas, 2 socios del país, 2 personas humanas, 2 personas físicas. Son socias de un SA. Cada uno tiene el 50% del paquete accionario. Hasta el 2007, esa acción que tenía la persona A y la otra acción que tenía la persona B, el impuesto era liquidado y pagado en cabeza de cada socio. A partir del 2008, quien paga el impuesto porque se transforma, o la ley, mejor dicho, los denomina responsable sustituto ¿a quién? A la sociedad. La sociedad es la que va a pagar e ingresar el impuesto sobre los bienes personales en reemplazo del socio y o accionista. Entonces, por ejemplo, en el caso que les di de los 2 socios, la sociedad va a decir, bueno, ¿cuál es el capital de la sociedad? 1 millón de pesos. Bueno, voy a determinar, el impuesto se determina muy fácil porque la alícuota es el 0,50%. Multiplica 1 millón de pesos, que es el capital neto de la sociedad, por el 0,50%, creo que eso me da 50.000 pesos, y ese es el impuesto que va a ingresar en concepto de bienes personales la sociedad por el socio A y por el socio B. Pero como todo responsable sustituto, ¿qué va a hacer luego la sociedad? Porque la sociedad no es sujeto pasivo del impuesto sobre los bienes personales. Entonces, no es un costo de la sociedad, porque está pagando el impuesto porque la ley lo obligó por ponerle en su cabeza un rótulo de responsable sustituto. Luego, ¿qué va a hacer la sociedad? Esos 50.000 pesos de impuestos sobre los bienes personales que pagó, le va a exigir el reintegro a cada uno de los socios. Y le dirá, y lo llamará al socio A, y le dirá, usted me tiene que reintegrar 25.000 pesos de impuestos sobre los bienes personales que pagué en sustitución suya, y lo llamará al socio B y le dirá, me tiene que traer, pasar por caja y depositarme 25.000 pesos porque yo he pagado en sustitución, porque la ley me obliga por el valor de su participación o de su acción, he pagado X peso de bienes personales y el socio tiene que reintegrarle el impuesto pagado a la sociedad. Y se lo tiene que reintegrar porque efectivamente el sujeto pasivo del impuesto es el socio, no la sociedad. Y ustedes dirán, ¿y por qué se complican tanto si hasta el 2007 veníamos bárbaro? ¿Por qué ese impuesto lo pagaba cada socio cuando hacía su declaración jurada? ¿Por qué nombrarla a las sociedades responsables sustituto del pago de bienes personales por las acciones y participaciones societarias? Es simplemente para recaudar más. Porque como ya vamos a ver que bienes personales tiene un mínimo no imponible, así como en ganancia, podía suceder de que ese impuesto sobre los bienes personales, por aplicación del mínimo, no pague tributo. En cambio, la sociedad no tiene mínimo. Así sea 1 peso de capital, tiene que tributar el 0,50. Y será 50 centavos por cada uno. ¿Se entiende? O sea, será 1 peso. Pero así sea, valga 10.000 pesos la sociedad, será el 0,50% sobre 10.000, eso ingresará en concepto de bienes personales. Aunque sea 1 peso de impuesto, va a ingresar. Es una cuestión de recaudación. El fisco comenzó a recaudar bienes personales sobre las acciones y participaciones de las personas que eran socios de esas sociedades a través de las sociedades, porque las designa responsable sustituto a las sociedades.
Disculpe, profe. Hasta ahí se entendió, ¿no es cierto? Sí, cuando usted dice capital, es el Es patrimonio capital neto, neto de la activo menos sociedad. pasivo. Claro, el patrimonio neto de la sociedad según balance. Bien. No es el capital Vamos a- social, no es lo que No, no, figura no. en el... El patrimonio neto Ok. según balance de cada año. Entonces, todos los 31 de diciembre la sociedad tiene que ver cuál es el patrimonio Sí. neto y pagar, porque no es con En realidad, ejercicio... sí. Ah, Sí, es con en ejercicio. realidad ya van a ver que es un poco más complejo, porque la respuesta es sí. Bien. El problema que yo no les quiero complicar, y después lo vemos si quieren, por aparte, es qué pasa si la sociedad no cierra el 31/12. Claro, esa era la consulta. Bien. Y bienes personales, el corte es 31/12. Bueno, hay que llevar ese patrimonio neto según balance, hay que reexpresarlo al 31 de diciembre. Un poco más complejo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como bienes personales es un impuesto que tiene la foto al 31/12, se reexpresa el valor de ese patrimonio neto al 31/12. Eso es más complejo y no lo vamos a ver. Perfecto. Entonces, profe, lo que usted dice es que ya no se cumple ese principio que era solo sobre persona física, No, 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 sí se cumple. Sí pero se prácticamente cumple. lo mismo, es sobre todas las sociedades. No, bueno, pero es que la sociedad después lo llama al socio y le dice pase por caja y Sí. reintégrame el Bueno, dinero. claro. Está Porque el bien, queda sujeto como una deuda del pasivo. socio, queda como un pasivo Exacto, de la sociedad. Perfecto. exacto, Gracias. exacto, exacto. Bien. O sea, esto lo han hecho por una cuestión recaudatoria. Profe, ¿y si una sociedad tiene participación en otra? Ahora lo vamos a ver. Muy bien tu pregunta. Escuche. Justamente por eso después les voy a pedir que me hagan una circunferencia y la dividan en 4. Hagan un círculo, dividen en 4. Porque les quiero leer esto, que es lo único que quiero que aprendan, y con esto terminamos este puntito, que no es tan complejo. Entonces, la ley designa a toda sociedad regida por la ley 19.550 como responsable sustituto de pagar el impuesto sobre los bienes personales por el valor de la participación, de la acción o de lo que fuere, depende del tipo de sociedad, cuyos titulares, que es lo mismo que decir, cuyos socios sean 2 puntos, y eso lo tienen ahí en la guía. Personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país y en el exterior. Sociedades domiciliadas en el exterior. Cualquier otro tipo de persona de existencia ideal domiciliada en el exterior. Entonces, fíjense en ustedes. Y ya que me han hecho la pregunta, lo vamos a ver. Han hecho la circunferencia, han hecho un círculo, lo dividen en 4. ¿Por qué en 4? Porque solo hay 4 posibilidades de tipo de sujetos que pueden ser socios. Por ejemplo, pensemos de una SA. Una SA del país. Sus socios pueden ser personas humanas radicadas en el país. Pongan personas humanas radicadas en el país en un círculo, en una porción de esos cuatro partes que ha quedado dividido el círculo. ¿Quién más puede ser socio de esa sociedad anónima? Una persona humana o física domiciliada en el exterior. Y ahí va a venir la respuesta de Héctor que me preguntabas hace un rato. ¿Te acuerdas, Héctor? Cuando me decías, ¿qué pasa si un sujeto del exterior tiene participación en una SA del país? Ya directamente paga la empresa. Paga Y la después le cobra. empresa. Exactamente. Bien, sigamos con el circulito. Vayamos a la tercera parte. ¿Quién más puede ser socio de esa sociedad? Otra sociedad del país. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, ¿quién más? La última opción, la cuarta. ¿Quién más puede ser socio de esa SA del país? Una SA del exterior.
u otro ente del exterior. Y como verán, cuando yo les acabo de leer por quién tiene que pagar como responsable sustituto, ¿cuál es el único sujeto que queda fuera de esto que les acabo de leer? Las sociedades del exterior. No, las sociedades del exterior están. Lean la guía. ¿Qué les acabo de leer? ¿Quiénes tienen que ser los titulares por los cuales la sociedad del país debe pagar? Y les leo de nuevo. Personas físicas y sucesiones indivisas domiciliadas en el país y en el exterior. Sociedades domiciliadas en el exterior u otro ente de existencia visible o La ideal. sociedad radicada en el país. Exactamente, solo quedan al margen del régimen de sustitución las sociedades del país. ¿Y por qué las sacan a las sociedades del país? Para evitar la doble imposición, porque a su vez esa sociedad del país tiene socios que son personas humanas, ¿se entiende? Si no, haría 2 veces el pago. No sé si se entendió esto, pero si no se entendió esto, no importa. Lo que yo quiero que sepan en concreto y como resumen es que a partir del 2008, toda sociedad regida bajo la ley 19.550 se transforma en responsable sustituto de pagar el impuesto sobre los bienes personales, cuyos titulares, o mejor dicho, cuyos socios sean estos que les acabo de mencionar. Ustedes van a trabajar con una persona física. Por lo tanto, cuando se encuentren con una persona física que tiene una acción en una SA, que tiene una participación en una SRL, que es, por ejemplo, tiene una participación en un SH, ¿qué hago con ese bien dentro del listado de los bienes cuando estoy liquidando el impuesto sobre los bienes personales? No los considero. ¿Por qué no los considero? Porque el impuesto ya será pagado e ingresado vía la sociedad. Eso es lo único que quiero que aprendan. Y ustedes dirán, bueno, ¿se salva? No, no me salvo de nada porque luego, ya sabemos, la sociedad les va a exigir el reintegro del impuesto pagado al socio. ¿Ok? Bueno, ahora sí, volvamos al país, volvamos al 17A. Ya sabemos cuál es el listado de bienes de un contribuyente. Ya sabemos que de ese listado de bienes vamos a depurar 2 cosas. Los bienes exentos y las acciones y participaciones societarias. ¿Por qué? Porque el impuesto será pagado e ingresado a través de la sociedad. Sobre todos los restantes bienes que quedan, vamos a determinar y liquidar el impuesto. ¿Estamos de acuerdo? La liquidación del impuesto sobre los bienes personales es muy sencilla y el único inconveniente que tiene como tarea es sumar todos los bienes, digamos, ya vamos a ver que el impuesto se determina aplicando una alícuota, que también hay un mínimo no imponible. El único inconveniente que nos queda zanjar ahora para que lleguemos a poder determinar el impuesto, porque determinarlo es sencillísimo, es el siguiente aspecto: normas de evaluación de los bienes. Esto es lógico. ¿Por qué? Que exista en la ley, o que sea, mejor dicho,
la propia ley la que me establezca cómo se van a evaluar los bienes a los fines del pago del impuesto. Porque si la ley no lo dijera, no me puede dejar en cabeza de cada contribuyente al libre albedrío de que yo le dé y pague el impuesto sobre el valor que yo considere que tienen mis bienes. Porque si no sería tierra de nadie, lógicamente. Cada uno diría, yo tengo un auto, bueno, pero ¿y usted cuánto cree que vale su auto? No, mire, yo creo que vale 1.000.000 de pesos. Y la otra persona puede creer que vale 1.500.000 y la otra puede creer que vale 800.000 el mismo auto. ¿Se entiende esto? Lógicamente, para evitar eso, la ley tiene normas de evaluación de los bienes. Y esto es quizás lo más complejo que ustedes tienen que estudiar. Determinar cómo se evalúan los bienes a los fines del pago de bienes personales. Y es lo que yo los voy a guiar ahora, porque sobre esto, si no llego, lo van a ver en la práctica. Una vez que han evaluado todo, suman todo el valor de los bienes, desde ya mismo, ahora se los digo, suman todos los bienes valuados, para que sepan hacia dónde vamos. Bienes personales tiene un monto mínimo exento de 2 millones de pesos, de tal manera que si el valor de mis bienes valuados supera los 2 millones de pesos, pago el impuesto sobre el excedente. Si el valor del total del valor de mis bienes valuados no superan los 2 millones de pesos, no pago bienes personales. El impuesto no existe. No hay impuesto. Impuesto cero. Porque entro dentro del mínimo exento. Piensen ustedes que 2 millones de pesos no es una cifra tan alta. Alguien que tenga una casa y un auto, como ustedes lo estarán pensando, se transforma automáticamente o muy probablemente en contribuyente obligado al pago. Porque si esa casa y ese auto, el valor superan los dos, sumados ambos, superan los 2 millones de pesos, ya son contribuyentes de bienes personales, sobre el excedente de los 2 millones. Y sobre ese excedente, para determinar el impuesto, se aplica una tabla. Esa tabla... ¿Sobre casa, habitación, también se paga bienes personales? Ahora lo vamos a ver. Sobre esa tabla que la tienen ahí en la guía, y ustedes ya son expertos en aplicar tabla, se van a dar cuenta que lo que exceda de los 3 millones se van a situar en la tabla y van a tener un monto fijo más un monto variable. Y así determinan el impuesto sobre el excedente de los 2 millones. Bien. Antes de volver al valor, a las normas de evaluación, y ya como me lo preguntaste, vamos a ir ya mismo al punto 10º de la guía, que habla de mínimos exentos y alícuotas aplicables. El mínimo exento ya les dije cuál es, 2 millones de pesos. Las alícuotas es una tabla. Y les cuento algo, una novedad. Una novedad que está incorporada en forma muy reciente a la ley, tan reciente que esto rige a partir del periodo 2019 en adelante. Es decir, solo recién a partir del 19 en adelante rige lo que ahora les voy a decir. Lo que se llama
y esto para que ustedes vean que uno, cuando lee esto y se pregunta de la gente que legisla si estas cosas la hacen porque no se dan cuenta, porque se dan cuenta y miran para otro lado, porque o son o se hacen, no lo sé. Escuchen esto, que está en el artículo 24. Exención condicionada de la casa habitación. Ahora yo les pregunto, y miren que ustedes son novatos en impuestos, hace seguramente que 2 meses no sabían ni lo que era el impuesto a las ganancias. Y ya hoy ustedes mismos se pueden estar preguntando, ¿cómo que exención condicionada de la casa habitación? Que no hay un artículo que dice que es el 21, exenciones. ¿Por qué no lo han puesto ahí? Solo Dios y la Virgen le puede contestar, porque ningún mortal no. En su sano juicio le puede contestar por qué hacen estas cosas. La cuestión es que acá me aparece algo que lo tendrían que haber puesto directamente en el artículo de exenciones. Y yo se los dejo para que ustedes lo lean, porque esto es muy fácil, pero escuchen esto. La casa habitación del contribuyente, si valuada conforme a las normas de bienes personales, no supera los 18 millones de pesos, no paga. Se transforma en un bien que no paga bienes personales. Bueno, en esto han estado relativamente, ¿cómo se dice? Generosos con el valor. Tiene 3 puntitos, es muy cortito, se los dejo para que ustedes lo lean. ¿Cuáles son los requisitos que necesito para que esa casa habitación que no supere los 18 millones de pesos no pague impuestos sobre los bienes personales? ¿Ok? Volvamos a las normas de evaluación. Lo que yo necesito ahora, punto 8, creo que es lo más, no es que sea lo más importante, sino que de alguna manera es el grueso del impuesto. ¿Por qué? Porque como le decía hace un rato, hay que ver cómo se evalúan los bienes. ¿Estamos de acuerdo? En el artículo 22 de la ley, que es un artículo bastante largo, ustedes van a encontrar las normas de evaluación de los bienes. Y comencemos. Comencemos con los inmuebles. Inmuebles urbanos. ¿Y por qué solo está la norma de evaluación de los inmuebles urbanos? Porque los rurales no entraban. Porque los rurales están exentos. Muy bien. Ven, chicos, que si yo tuviera mucho tiempo con ustedes podría hacer tanta maravilla como se hace con los contadores y podrían perfectamente salir a liquidar impuestos, lo que les dije el primer día de clase. Bueno, inmuebles urbanos. Yo les dejo yo los voy a guiar, esto es lo más complejo, son 3 hojitas y media, que si no llego ustedes la van a leer, la van a estudiar,
Porque cuando hagan el práctico el martes, tienen que saber cómo se evalúan los bienes. No es el valor que cada uno le dé o que quiera darle al bien. Si ese inmueble, entonces, rápidamente les quiero dar por lo menos 2 normas de evaluación. Inmuebles. ¿Cómo se evalúan los inmuebles? Los inmuebles se evalúan de la siguiente manera. Tienen que comparar 3 valores. Y de esos 3 valores toman el mayor. ¿Qué van a comparar? Valor residual actualizado. No se preocupen por ese dato, porque ese dato a ustedes se les dará. ¿Qué significa valor residual actualizado? No es otra cosa que precio de costo menos amortizaciones sobre la parte del edificio, porque la tierra no se amortiza, obviamente, actualizado a la fecha que ustedes están liquidando. Valor residual actualizado. ¿Con qué lo van a comparar? Lo van a comparar al 31/12 contra la base imponible que tiene ese inmueble para el pago de los impuestos inmobiliarios, que no es otra cosa que la evaluación fiscal. O que puede o no ser igual a la evaluación fiscal. Es cosa que tiene la ley difíciles de explicar. A ver, son 3 valores que ustedes tienen que tener. Valor residual actualizado, base imponible para el pago de impuestos inmobiliarios y la evaluación fiscal que tiene el inmueble. La evaluación fiscal que tiene el inmueble, ¿quién la da? La da Catastro de la provincia de Tucumán, que es incluso el valor que toma Rentas de la provincia para que ustedes paguen el impuesto inmobiliario en la provincia de Tucumán. Y ustedes dirán, ¿la base imponible para el pago de impuesto inmobiliaria no es la misma que la evaluación fiscal? Bueno, hoy por hoy sí, pero hubo en algún momento en que no eran iguales y por eso es que la ley, en definitiva, me exige comparar 3 importes. Y de los 3 importes, tomo el mayor, obviamente, Profisco. ¿Estamos de acuerdo? Así se evalúa el inmueble. ¿Dónde consiguen el dato de la evaluación fiscal? Lo consiguen de la boleta del impuesto inmobiliario de la provincia de Tucumán del mes de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Escuchen esto. Si el inmueble que están evaluando es una casa habitación, es el único caso donde la ley me permite restar el pasivo que tengo contraído por la compra o construcción de esa casa, habitación, al 31 de diciembre. Y recién ese va a ser el valor final computable de la casa habitación. Y ese valor final computable recién lo van a comparar con ¿qué? Hemos dicho hace un rato. Evaluación fiscal. No, ya hemos comparado. Primero hemos comparado valor residual actualizado versus evaluación fiscal versus base imponible para el pago de impuesto inmobiliario. De los 3 tomo el mayor, ¿ok? El mayor le resto el pasivo y tengo el valor computable. Ese valor con los 18 millones. ¿Ok? Perfecto. Bien. Voy rápido porque ya no tengo más que 10 minutos. Pero ahora les cuento para que vean lo que es la República Argentina. En el gobierno de Macri, hace cosa de 3 o 4 años, como el tema de las valuaciones fiscales, ya se saben que los inmuebles en general tienen valuaciones fiscales inferiores a los precios de mercado, ya sabemos eso.
que no son reales, en el gobierno de Macri se modificó la ley de bienes personales porque se iba a crear un organismo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene sus direcciones generales de catastro. Y es como que cada provincia evalúa sus inmuebles como cada provincia quiere, por decirlo de una forma más simple. Lo hace la Dirección General de Catastro de cada provincia. Bueno, ¿cuál fue la idea? A través de una ley federal, o sea, crear un organismo federal que dé las pautas uniformes de evaluación para toda la República Argentina, para que no exista diferencia de criterios de evaluación de los inmuebles en cada provincia. Como ese organismo nunca se creó y la modificaron a la ley de bienes personales, escuchen esto, mientras se cree el famoso organismo, ustedes van a tomar para determinar, porque supongamos ustedes están al 31/12 del 20 liquidando bienes personales y se encuentran con un inmueble. Necesitan 3 datos. Valor residual actualizado, eso lo van a saber, se lo van a dar. Base imponible para el pago de impuestos inmobiliarios, supongamos que sea la misma que la evaluación fiscal, pero la evaluación fiscal, conforme la ley, me la tendría que dar este bendito organismo nacional. Como este bendito organismo nacional nunca fue creado, la ley me dice que hasta que se cree el organismo, tome la evaluación fiscal del 17 y la actualice al año 2020. Yo no sé si ustedes llegan a dimensionar las atrocidades que hacen en este país en materia impositiva. ¿Y por qué han tenido que hacer eso? Porque salió la ley esta famosa que iban a crear el organismo, pero pasó el tiempo y no la crearon. Y pasó después otra cosa que es peor y que siempre pasa en el país. Que se cambió el gobierno. Y el nuevo gobierno, como es una ley sacada por el gobierno anterior, yo no sé si tendrá intenciones de crearlo al famoso organismo. Pero vete acá, que la ley ya quedó redactada conforme la modificación que se le hizo en su momento. Con lo cual, hasta que se cree el famoso bendito organismo, para tener la evaluación fiscal para bienes personales, hay que tomar la evaluación fiscal del año 17 y si estoy liquidando el 19, actualizarla al 19. Si estoy en el 20, actualizarla hasta el 20. Supongamos que llegue a fin de año y no se cree el bendito organismo, que es lo más seguro que pase. Van a tomar la del 17 y le van a actualizar al 21. Suponiendo que estén liquidando el año 22, hagamos futurología y que siga sin aparecer el bendito organismo. Van a tomar el año 17 y lo van a actualizar al 22. No sé si se entendió esto. Si no se entendió, le voy a pedir a Gabriela que lo vea nuevamente con ustedes en la práctica. ¿Que así lo vamos a hacer en el parcial, profe? Así lo van a hacer en el parcial, así lo van a hacer en la práctica. Porque ustedes en la práctica van a liquidar 2020 y en el 2020 necesitan la evaluación fiscal del 2020. Y como en el 2020 el bendito organismo no está, necesitan tener la evaluación fiscal del 17 y actualizarla al 2020. ¿Y en base a qué se actualiza? ¿Hay una tablita? No, claro, se actualiza en base a un coeficiente de índices del INDEC. Está. Eso se les va a dar. ¿Ok? Bueno, sí. Segundo, y con esto termino. No, con 2 cositas más. Tengo 6 minutos. Automotores. ¿Cómo se evalúan los automóviles para bienes personales? ¿Qué es lo más común que ustedes se encuentran con que un sujeto tiene? ¿Inmuebles? ¿Automotores? Seguro. O no, digamos, pero es lo más común. ¿Cómo se evalúan los automotores en bienes personales?
se evalúan de la siguiente manera. Valor residual. ¿Qué quiere decir valor residual? Los automotores en impuestos se amortizan en 5 años. Valor residual, sí, actualizado, o sea que, porque a partir de los bienes que se adquieren en un determinado momento, la ley les permite actualizar el costo para determinar las amortizaciones sobre ese costo. Estamos hablando de para bienes personales, valor residual actualizado, pero a ese valor residual actualizado lo tienen que comparar con el valor de una tabla que les proporciona la AFIP al 31 de diciembre de cada año, donde en esa tabla están todas las marcas, los modelos de todos los automotores habidos y por haber que estén circulando en la República Argentina, así como escuchan. Que no es ni más ni menos, ustedes dicen, pero la AFIP ha hecho eso, no. La AFIP ese valor lo extrae de la dirección, una tabla que elabora la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, que es la misma tabla que a su vez utilizan las compañías de seguro para cuando ustedes van a pagar el seguro de un auto. Entonces, ¿cómo se evalúa un automotor para bienes personales? Valor residual actualizado versus valor según tabla, AFIP, y de los dos se toma el mayor. Y ese es el valor computable para bienes personales. No es tan difícil. Por último, y entonces es importante que lo sepan, esa comparación, son dos cosas importantes. Primero, cómo se evalúan, y segundo, que esa comparación con la tabla solo se efectúa durante la vida útil del bien. Y como yo les dije que para impuestos la vida útil del bien es 5 años, después de los 5 años no se compara con la tabla. Por lo tanto, después de los 5 años, el bien para bienes personales, como el valor residual actualizado es 0, y no me obligan a compararlo con la tabla, el valor para bienes personales es 0. Solo se va a pagar el valor sobre un auto nuevo 5 años. Y ustedes dirán, ¿y si lo compro usado? 5 años se paga. ¿Se logró entender esto? Valuación de automotores, valor residual actualizado, lo van a ver en los prácticos, le voy a pedir a Gabriela que haga un caso de actualización versus valor según tabla, el mayor. La comparación con el valor según la tabla se efectúa solo durante la vida útil del bien. Entonces, profe, lo que usted dijo, o sea, un auto 0, lo compro 0. En Sí. 5 años dejo de pagar bienes personales. Sí, señor. Lo ve en el año 7, lo compra otra persona y de nuevo va a pagar bienes personales sobre el mismo auto durante esa otra persona sí, pero vos en el año 6 y en el año 7, hasta que lo tienes vos, no pagás bienes personales por 2 años, o por un año. Con él. Perfecto. Sí, sí. Bueno, y lo último, porque el resto de los bienes se los dejo para que lean ustedes, no es nada del otro mundo. Hay en bienes personales una novedad.
Y con esto termino. En bienes personales, y ahora sí los pongo a todos ustedes de ejemplo. Yo no sé si ustedes tienen inmuebles, y les pregunto. ¿Alguno de ustedes es titular de Ojalá, algún pero no. inmueble? ¿Cómo? No, Que ojalá, me- pero no. Ah, ojalá. ¿Alguno de ustedes es titular de un auto? no, estamos pobres. Profe, llegamos hasta la moto nomás. Estamos La, pandemia. la Venimos de la verdad que crisis. Seguimos en la la verdad crisis. que es una pena porque es Se viene otra es crisis. preferible pagar bienes personales a tener bienes. Bien. Bueno, tienen participación en sociedades, ya saben que eso paga la Sí. sociedad, después uno peleará con la sociedad. Supongamos que ustedes me respondan no, 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 no. Ok, no tienen nada. Pero bienes personales, en eso la ley de bienes personales fue muy astuta. Y me llega un inciso G, escuchen, que se llama objetos personales y del hogar. Y acá viene la pregunta, porque yo les puedo preguntar. De esta nadie se salva. Y ustedes dirán, no, ¿por qué? Porque yo les puedo preguntar, o ustedes me puedan preguntar a mí, ¿tenías algún objeto personal y del hogar? Y yo respondo, no, no tengo. ¿Cómo, sos indigente? Sí, soy indigente. Bueno, pues para la ley de bienes personales no hay indigentes. ¿Por qué? Porque este ítem donde entran los objetos personales y del hogar, ¿qué entraría acá? ¿Qué se imaginan ustedes si yo les digo objetos personales y del hogar? Lavarropa, heladera, La televisor. heladera, la licuadora, el lavarropa, la mesa, la silla, la cama, el celular, las chicas si Tienen tienen por joyas, todo. las joyas, ¿qué cosa? La Tienen por todo, no ropa. puede tener nada ahora. La ropa, por ahí tienen ropa de marca. ¿Ok? Bien. Ustedes me pueden decir, no tengo ni lavarropa, no, miren, ni lavarropa, ni silla, ni televisor. Bueno, pero yo les diré, cama tienen, no, ni colchón, nada, duerman en el piso. Ok, no importa. Para la ley de bienes personales, este ítems tiene un valor. Y escuchen esto. El valor de este ítems no puede ser inferior al 5% sobre el valor de los restantes bienes grabados del país, más los inmuebles del exterior si los tuvieran. ¿Qué quiere decir esto? Que como obviamente hasta ahí no llega la información del fisco, o cuando uno en el impuesto a las ganancias tiene que poner, porque este rubro existe en la declaración jurada, pero todo el mundo pone uno, porque lógicamente nadie le dice al contador, y sí, yo tengo una heladera, un televisor, una cama, un colchón que lo cambié. Entonces, ¿qué se pone en la declaración jurada cuando uno hace ganancia? Un peso, simbólico, ¿sí? Pero para bienes personales, ese peso dejó de ser un peso, porque tiene un valor que por lo menos, salvo que ustedes les den un valor mayor, sean tan puntillosos que te han puesto a sumar cuánto vale la heladera, más la licuadora, más la mesa, más la silla, más todos los objetos personales y de uso personal y del hogar, sean mayores al 5%, toman la cifra mayor. Pero si no, por lo menos la ley presume que no puede ser menor al 5% sobre el valor de los restantes bienes grabados que tengan en el país.
¿Ok? Con lo cual, sí o sí, este rubro va a tener un monto si lógicamente ustedes tienen una base previa para aplicar el 5%. Esta es una presunción de la ley porque nadie valoriza este tipo de bienes. En la práctica, nadie tiene cuantificado el valor de este rubro. Por eso es que la ley presume que ese valor no puede ser inferior al 5% sobre el valor de los restantes bienes grabados del país. Bueno, con esto termino, chicos. Le voy a dar un par de indicaciones a Gabriela para el práctico. El martes van a tener un ejercicio práctico de bienes personales que, como verán, no es tan complejo. Así que terminamos acá. Tienen la oportunidad de lucirse entonces en el segundo parcial. Como verán, bienes personales es mucho, pero mucho más simple que ganancias. Hoy que jueves, por el martes les prometo que voy a tener corregidos los exámenes, van a tener la nota. En general, como les digo, está muy bien, y desde el momento en que alguien tiene 10, quiere decir que el problema ya no es mío. Porque tengo la antípoda de alguien que tiene 10 y de alguien que tiene 1. Entonces, el 1 es como un... No, ¿cómo se van a sacar un 1? Pero en general los exámenes están bien. Así que bueno, chicos, los dejo acá, porque ya son 27, perdón. ¿Profe? Sí, y los veo, Quisiera perdón, un segundito nada más y después los libero y me quedo con ustedes el tiempo que quiera. Luego me van a ver ya por último el jueves de la semana que viene para que comencemos a ver IVA, otra cosa. Ahora los libero y después se quedan todo lo que quieran. Chao, Sí. profe, muchas gracias. Chao, Chao, profe. chao. Gracias. Me iban a preguntar. Chao, chicos. Sí, profe, el parcial está determinado para el 29 de junio ya. No, el parcial está, creo que es el 1 de julio. Julio. Ah, yo tenía anotado como la vez que dijo del primer examen, el 3 de junio y el 29 de junio también. No, si les di eso está mal, ya mismo te digo. No, le El consulto, digamos. parcial va a ser el 2 de julio. Perdón, jueves 1 de julio. Ah, bien, ¿y sabe a qué hora? 8 de O la todavía. noche. Ah, como, bien, bien, bien. Gracias, profe. ¿Qué les habíamos dado otra fecha? Yo tenía anotado otra fecha, Sí, pero profe. ahí corrijo. Bien. Sí, profe, yo también tenía 29. No llegamos, no llegó al 29, no llegamos. 1 de julio. El segundo Está mejor parcial, así, profe. el 1 de julio a las 20 horas. Bueno. Ah, bien, porque también el 30 de junio, que es un día antes, habían puesto comportamiento organizacional, que es del mismo año. Yo no sé si se puede hacer eso, digamos. Si Ay, son del mismo. santo Dios. Bueno, me estás matando con lo que me estás diciendo, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo igual también hablé con el profesor de comportamiento, digamos, para que sepan los dos. Y lo pasemos para el 2 de julio. Y bueno, será el 2 de julio. No, chicos, que yo rindo otras 2 materias el 2 de julio. Ay, Dios Bueno, no, mío. pasemos para Es agosto. más, Para el 10 de julio. Y no, entonces va a tener que... Ay, no, pero sé, tengo un problema. Ay, Dios mío. ¿Quién es el profesor de...? Yo voy a ver si... ¿Qué materia me han dicho? Comportamiento organizacional. Las dos son del mismo año.
Me muero. Y el 2 no pueden. No, ahí la Mm. compañera dijo que rinde varias. No, profe, yo también. Mm. ¿Y qué? ¿Con ese criterio el 29 tampoco podría ser? Bueno, que yo le... Es que yo no sé si... bueno, ya voy a hablar mañana mismo urgente con Gabriela, porque si nosotros hemos puesto 29 de junio, lo que pasa es que no sé cómo vamos a hacer para llegar al 29 de junio. Sí. Igual, profe, mejor rendir después de comportamiento, porque comportamiento es muy pesada, tiene muchas cosas, no sé. No Pero sé qué profe, opinan los aparte, compañeros. si los chicos no pueden el 1, el 29 tampoco, porque también es un día de diferencia. ¿Y cuándo tienen el examen de comportamiento? El profesor ya había confirmado el 30 de junio, Ajá, tampoco puede ser el 29, con lo cual claro. tampoco Y yo puede le ser el había primero. comentado que esa fecha ya tenía de taller y él me dijo de que iba a hablar con el profesor. Y el sábado no puede ser. Sí, lo que pasa es que yo le tengo que preguntar a la señorita Gabriela, que tiene la suerte de que yo creo que es, creo que se va de viaje porque se casa su hermana, y ahí me mata, me deja solo mi alma. Tendré Profe, igual el 2 de julio también se rinde estadística, que es del mismo año, así que el sábado está complicado. Ah, Mm, mm, mm. No, bueno, yo ya voy a ver cómo lo soluciono vía facultad, porque el 29, si Gabriela pasó el 29, me plantaré el 29, chicos, lo lamento por ustedes. Haremos magia, magia impositiva, no sé qué, ni cómo, ni de qué manera, y llegaremos al 29. ¿No es mejor el primero? No sé qué opinan los chicos. Sí, yo creo que entre el Yo, 29 y el primero, sí, mejor el primero. mientras no sea el 2, que a mí no me choque con las otras dos materias, yo no, ya estoy jugada, así que ya estoy. El tema no sería el horario, ¿no? Porque de última, claro, el tema es que si él, claro, el tema es lo que puedan llegar a tener el día anterior. Perdón, espérenme un segundo, me esperan un segundo que yo anote. Me esperan un segundo, traigo una lapicera. sí, sí, profe. A ver, ya mismo anoto. Fecha del parcial. Comportamiento organizacional. ¿Qué es eso, chico? Comportamiento organizacional. ¿Y eso tiene en él, supuestamente? Eso es el miércoles 30 de junio. 30 de junio.
30 de junio. Bueno, es que el problema que yo tengo y ya yo no, voy a decir otra cosa, pero voy a decir cualquier cosa. Que el receso de la facultad comienza el 8. El problema es que yo creo que Gabriela se va de viaje el 3. Se casa su hermana. Y lamentablemente, por suerte para Gabriela, la hermana no se casa en la banda del Yo Salí, se casa en Madrid. Yo no la puedo traer de la banda. 29, 30, yo les había dicho primero, pero bueno, estamos en la misma. Bueno, ya lo institucionalizo, chico, a estos, veo cómo hacemos y qué solución le damos. Porque me parece que entre el 29 y el primero, a nivel de lo que es quizás la facultad, me diga no. O por alguien tendrá que... porque la norma dice 24 o 48 horas. Que no se puede tomar un examen. Era 48 horas en la presencialidad. 48 horas en la presencialidad, claro. Y acá no te Pero debería... y estadística se rinde el 2, así que ahí también le comería los otros ya. Estadística el 2. Ah, claro, porque una compañera de ustedes dijo de que rendía el 2. Yo supongo, ¿ustedes tienen conocimiento por alguna otra materia de la facultad con respecto al tema del receso? Que efectivamente la facultad entre el receso el 8 de julio. En las otras clases también, en las otras materias ya terminan a fin de año, a fin de mes todo. Todos los parciales son en esa fecha, que es el primer llamado. Y claro, porque Sí, pero esta supuestamente, materia no se puede rendir, así que no sé si me claro, afecta. esta materia no se puede rendir. Pasa que el receso va desde el 9 al 20. ¿Qué? Estoy viendo yo cualquier cosa. A ver, no, está bien. Lunes. Ah, está bien. Hasta el 20, el receso de la facultad llega hasta el 26 de julio. Del 8 al 26. ¿No? Bueno, ya voy a ver cómo tendré que hablar a sección alumnos, a la facultad, cómo institucionalizo este tema, que la verdad que todos los años pasa lo mismo en la presencialidad, pero en la presencialidad antes nos obligaban sí o sí a que fijemos fecha por el tema de las aulas, anfiteatro, demás, y este año, con el tema de la pandemia, bueno, ya Profe, en el calendario de franja figura que el receso empieza el 12 en la facultad. el 12, claro. Sí, 12 de julio. Uh-huh. En el Claro, profe, calendario, pero creo que el 9 es feriado. Ese es el problema. Que claro, justo claro, 9, cambia. Pero el 8 no. el 8 no, claro. Claro, el problema que tengo 6, 7, 8 yo es que, parece el problema, que yo soy el único pobre mortal que estoy acá, y el problema es que estoy solo, Gabriela se va, pero bueno, tendré que buscar a alguien que me
me ayude a tomar el examen. Bueno, ya lo defino, chicos, ya lo defino. Sí, trato de solucionarlo, ya veo, porque esto... Yo estaba convencido que la fecha que les había dado en primera instancia era 1 de julio. O sea que originalmente ustedes tienen anotado 29 de junio. Sí, Sí, profe. Miren ustedes. bien, profe, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, chicos, ya vemos cómo lo solucionamos y lo charlamos el martes. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, Chao, profe. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Profe, yo quería hacerle una consulta. Sí, Cuando yo saqué la foto de mi parcial y lo pasé al CAM Scanner, eso para pasarlo a PDF, como ajá. que no salió muy definido y bueno, tenía el miedo de que no se vea bien. No salió muy definido, pero si Gabriela te lo aceptó cuando te dijo recibido es porque se leía, no te preocupes. Ah, listo, listo. Era para quedarme tranquila que se leía por lo menos. No, no, no. Si Gabriela te dijo, es más, eh, yo tengo los parciales impresos y hay algunos que sí están muy borrosos, pero de todas maneras siempre está la posibilidad de ir al campus a verlo. Y si Ah, Gabriela bien. te dijo en su momento recibido, no te hagas problema. Listo, muchas gracias, profe. Estaba con miedo de eso. María. Gracias.